Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado. Hace algunos días escuché a una mujer decir: Señor, haz justicia en mi nación. Y recordé lo que dijo Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 6. Aquella mujer dijo: Señor, Dios mío, haz justicia. Yo la observé y me llamó mucho la atención. Posiblemente estaba pasando por alguna necesidad, alguna escasez, posiblemente estaba pasando por alguna tribulación, que es lo más probable. Sin embargo, Jesucristo habló acerca de eso. En el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 6, Jesucristo se para frente a una multitud. Dice la Biblia que eran aproximadamente 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y Jesucristo dijo: bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes? Yo te insto en este día que le creas a Dios. Levanta tu rostro y di: Señor, haz justicia. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que hace justicia. Dios es un Dios que no le gusta y no abraza la maldad. Jesucristo dijo, enviado por el mismo Padre: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la justicia de Dios viene a nuestra vida. Yo te invito en este momento a que tú pidas la justicia de Dios, abriendo tu corazón, diciendo: Señor Jesús, entra en mi corazón, te doy mi vida para que tú me des la tuya. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy confieso con mi boca que Cristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Aquella mujer dijo: Dios mío, haz justicia. A mí me llamó mucho la atención y lo recordé. Jesucristo dijo: bienaventurado. Escúchame algo, eres bienaventurado si tienes hambre y sed de justicia, porque Dios promete en este día que un momento serás saciado. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Ok, estamos de vuelta en tu programa La Iglesia del Aire, hablando un tema maravilloso llamado la fe que determina tu milagro. Y hemos venido hablando sobre la historia de un hombre llamado Jairo, el cual tenía a su hija enferma, pero hemos visto cómo él ha hecho que su fe haga mover al maestro. Y vamos al segundo principio de la fe que determina tu milagro. Ya habíamos mencionado el primer principio de que la fe que determina tu milagro. Ahora vamos al segundo principio. La fe que determina tu milagro romperá la lógica humana y vencerá el qué dirán de los incrédulos. Ya habíamos venido hablando de esto un poco. Siempre que la fe se levanta, la voz de la derrota se alzará para decirte: tú no puedes, tú no eres capaz de lograrlo. Pero es en ese momento cuando la voz de Jesús comienza a gritar y a decirte: no te rindas, sigue adelante, avanza, cree. Vemos en el versículo 24 que dice: Jesús se fue con él. Cuando él le dice: maestro, mi hija está enferma, dice: Jesús se fue con él. Y a pesar de todos los que habían a su alrededor, Jesús se levantó y se fue con él, porque no es la voz de los demás quien va a determinar lo que Jesús va a hacer. Es tu fe que va a determinar que Jesús se levante y comience a actuar en tu vida. Así que levántate para creer. Ya hemos venido hablando sobre la fe que determina tu milagro. Ahora la fe que determina tu milagro romperá la lógica humana, porque sabes algo, Dios no opera con la lógica humana. La lógica humana dice que es imposible que en un país en crisis tú prosperes. La lógica humana te dice que
en medio de un proceso de enfermedad tú vas a ser sano. La lógica humana dice que cuando alguien está quebrado, está sin recursos monetarios, sin recursos financieros, es imposible de que monte un negocio, de que prospere, de que alcance un estatus de vida elevado. Pero Dios no trabaja con la lógica humana, señores. Dios trabaja con la fe que tú le puedas ofrecer. Y si la fe que tú le puedes ofrecer a Dios es enorme, pues lo que Dios va a hacer con tu vida es enorme y abundante. Por eso dice que la fe que determina tu milagro rompe la lógica humana. Haz que tu fe rompa la lógica humana. Si el sueño que tú tienes no reta tu lógica, entonces es un sueño muy pequeño. Si la meta que tú tienes no reta tu lógica y tiene que hacer que Jesús se meta en el asunto, pues sencillo. No es suficiente. Tienes que creer de una manera sobrenatural. No te rindas. Expande tu mente, expande tu visión. Tu vida aún no ha terminado. Tu sueño aún no ha terminado. Tu negocio aún no ha cerrado sus puertas. Levántate para creer. Madeline, es un principio poderoso que la fe que determina tu milagro no trabaja con la lógica humana. Es así, Teófilo David, absolutamente de acuerdo con eso, porque justamente cuando los demás se burlan, cuando los demás se ríen, cuando ya parecen que las esperanzas se murieron, cuando parece que la luz en el túnel nunca va a aparecer, que estás cayendo como en un pozo sin fondo, ahí justamente es donde Dios se glorifica. A veces esos túneles oscuros, a veces esas noches interminables, esos dolores profundos, a veces esas crisis donde entramos, no son más que la antesala para nosotros ver la gloria de Dios. Pero si usted se pone a ver su problema como un problema y se enfrasca llorando y se enfrasca no, ya está muerto, no sirve, lo entregué, estoy derrotado, así se va a quedar porque ya usted lo está pensando, lo está declarando, lo está asumiendo, y cuando usted asume algo, el cuerpo no le va a jalar para ningún lado porque ya usted lo condicionó con su mente. Pero cuando tú dices, Señor, no entiendo, pero obedezco, sigo avanzando, sigo creyendo, parece que todo se acabó. Es más, todo se acabó, porque literal lo estoy viendo así. Pero si tú me has dicho que lo que vas a hacer conmigo es grande y no depende de lo que yo esté viendo, si me has dicho que yo voy es para arriba y no para abajo, pues entonces esta es una estación, yo voy a creer que más bien la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera, que lo que quieres desatar en mí es tan grande que por eso estás pasándome por esta travesía. A veces esos desiertos no son más que la antesala a la tierra prometida, pero a veces cuando estamos más cerquita de llegar entonces tiramos la toalla. No, que tu fe rompa paradigmas, rompa esquemas, así te digan loco, así se burlen de ti, así pasa el tiempo y la gente quizás se burle porque ellos alcanzan cosas y tú no. Mire, cuando Dios decide abrir la ventana de los cielos, la compuerta de los cielos a favor suyo, los demás se van a quedar con la boca abierta hasta la barriga, viendo lo grande que Dios hizo en usted, solamente porque su fe logró ser una fe más allá de lo natural, una fe sobrenatural. Completamente, hermana. Entonces, fíjate, la fe que determina tu milagro rompe con la lógica humana. Antes de continuar, vamos a seguir leyendo nuestra historia. Habíamos quedado en que alguien tocó a Jesús, alguien lo tocó. Vamos a finalizar esta historia para hablar sobre los siguientes principios. Ok. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echándolo fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y
y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Hasta aquí termina la historia, Madeline, que estamos leyendo. Ahora, viendo esta historia, el siguiente principio es: la fe que determina tu milagro siempre creerá por encima de las circunstancias. Me llama mucho la atención que en el versículo 35 dice que cuando Jesús estaba con esta mujer que se le atravesó en el camino al maestro y le arrebató el milagro, yo me imagino que en ese momento Jairo estaba desesperado. Jairo estaba así como que, y el maestro preguntando: ¿quién me ha tocado? Y Jairo diciendo: que aparezca el que la tocó. ¿Quién me ha tocado? Y nadie aparecía. Y Jairo comiéndose las uñas, Jairo comiéndose los dedos, Jairo sabiendo que la hija de su vida estaba pendiendo en un hilo, quizás pensando si no nos hubiésemos detenido, no llegaba. Y de repente se apareció una señora y comienza a contar su milagro, y Jairo diciendo por dentro: oye, vale, si esta señora, si esta vieja no se hubiese atravesado, ya nosotros estuviésemos en mi casa, el maestro sanaría a mi hija. Y en ese momento Jairo, no lo dice la Biblia, especulo yo pues que él estaba pensando esas cosas. Dice la Biblia que en ese momento se le aparece a alguien de su casa y le dice: no moleste más al maestro, no lo moleste más. Tu hija murió. Oye, qué trágica noticia, qué golpe tan fuerte. Pero es allí cuando se desarrolla el tercer principio que dice: la fe que determina tu milagro siempre creerá por encima de las circunstancias, siempre creerá por encima de las circunstancias. Mira que la circunstancia de Jairo era una circunstancia de vida o de muerte, era sobre la vida de su hija, pero es impresionante lo que hace una fe que está determinada a arrebatar los milagros. La fe cree por encima de los milagros, y es algo hermoso y es algo apoteósico esto que sucede. Pero como tenemos que ir a una breve pausa, no se mueva porque ya volvemos. El tema está súper interesantísimo, así que no se mueva porque ya regresamos.